Muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día miércoles 25 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponza Rivera, abogado fiscalista y penalista, con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. Además, soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. Bien, estimados contribuyentes, contadores y abogados, en este video vamos a hablar de las graves consecuencias de toda índole que se producen cuando una revisión fiscal se maneja equivocadamente sin que el contribuyente revisado cuente con una adecuada asesoría fiscal legal. Son consecuencias gravísimas de toda índole, consecuencias legales perjudiciales para el contribuyente, desde luego consecuencias económicas fatales para el contribuyente, consecuencias patrimoniales también verdaderamente graves en contra del contribuyente, y hay la probabilidad de que también se presenten en contra de ese contribuyente graves consecuencias penales si es que en su momento la autoridad fiscal decidiera formular querella por la presunta comisión de los delitos de defraudación fiscal y equiparables. Entonces, recibir una visita domiciliaria no es un problema menor, es un gran problema, sobre todo porque en la actualidad la autoridad no practica una revisión fiscal para ver qué encuentra, sino que siempre que la autoridad practica una revisión fiscal ya sabe lo que va a encontrar, más desde luego lo que se acumule durante la revisión fiscal. De acuerdo a la base de datos, a los FDIs de ingresos y de egresos emitidos por el contribuyente, de acuerdo a los estados bancarios que conoce perfectamente la autoridad, de acuerdo a la información que le proporcionan al SAT los clientes y los proveedores de ese contribuyente, de acuerdo incluso a la contabilidad que envía mensualmente este contribuyente, o si no la envía mensualmente, de acuerdo a todo esto, la autoridad ya sabe perfectamente la situación fiscal de todos los contribuyentes, conoce perfectamente tu situación fiscal. Ahora bien, si ya pone su atención en un solo contribuyente, si ya lo mira directamente y al analizar su situación fiscal descubre que, de acuerdo a la información que aparece en sus bases de datos, las declaraciones del contribuyente, sus CFDIs de ingresos y de egresos, los estados de cuenta bancarios y la información que dan clientes y proveedores, la autoridad sabe perfectamente que ese contribuyente, por decir algo, ha omitido 10 millones de pesos de ingresos, ha inflado 3 millones de deducciones, ¿verdad? La autoridad ya conoce exactamente esa situación, ¿verdad? Por lo tanto, cuando empieza la revisión fiscal, que puede ser una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, la autoridad ya sabe lo menos que va a encontrar. Ahora, durante la revisión fiscal puede encontrar más irregularidades, por ejemplo, que muchos de los gastos no se pagaron superiores a 2,000 pesos, no se pagaron con cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito, no se pagaron por medios bancarios, sino en efectivo. Bueno, pues ese gasto adicionalmente va a ser rechazada su deducción y su acreditamiento, ¿verdad? Que determinada operación no cuenta con un contrato celebrado que tenga fecha cierta, pues también van a echarse abajo las deducciones, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo recibir una revisión fiscal es un grave problema que puede propiciar que durante la revisión fiscal te aseguren los negocios, las mercancías, las cuentas bancarias. Puede ser que en esa revisión fiscal la autoridad te determine presuntivamente tus ingresos o tu utilidad, que en esa revisión fiscal la autoridad te aplique presunciones legales, ¿verdad?
Como consecuencia de esa revisión se puede fincar a tu cargo un crédito de 7 millones o de 10 millones o de 100 millones de pesos. Desde luego, en su momento, tu patrimonio todo puede perderse por ese crédito millonario que se fincó como resultado de la revisión fiscal, y si no tienes para pagar ese crédito fiscal, la autoridad puede formular querella en tu contra y al rato estás inmerso en una investigación ministerial y después en un proceso penal y al rato sentenciado como culpable. Entonces, recibir una revisión fiscal no es un problema menor, es un gravísimo problema, sobre todo porque la autoridad te está practicando esa revisión fiscal, porque desde el punto de vista de la autoridad tú eres un evasor y además te mandan una revisión fiscal no porque evadiste 100 pesos o 1000 pesos, sino porque la autoridad considera que el monto es tan importante que justifica el que te practiquen una revisión fiscal. Por eso, no únicamente esa revisión fiscal debe ser manejada por el contribuyente y su contador, manejando cuestiones contables, porque en esa revisión fiscal están implícitas muchísimas cuestiones legales, como son, repito, el que te apliquen presunciones presuntivas, el que te aseguren el negocio o los bienes de la empresa durante la misma revisión, el que te determinen en su momento un crédito millonario, el que como consecuencia de ese crédito millonario el día de mañana pierdas todo tu patrimonio y en casos extremos hasta tu libertad. Como vemos, no basta con la asesoría de un contador, no basta con la asesoría contable en una revisión fiscal, ¿verdad? Y es un error que un contribuyente maneje la revisión fiscal con su contador, máxime que el contador no es experto en revisiones fiscales porque no se dedica a atender revisiones fiscales. Seguramente ese contador en su vida no ha tenido revisiones fiscales, o si ha tenido han sido 1, 2 o 3 y además espaciadas en años, ¿verdad? En el 2001 a un cliente mío le cayó una revisión. En el 2011 a otro cliente mío le cayó una revisión. Y además no ha tenido una experiencia exitosa en esas revisiones en donde el contador pueda presumir, no, pues mi revisión concluyó en ceros. A mi cliente no le cobraron nada. Seguramente las revisiones en las que ha intervenido el contador han sido revisiones en las que al contribuyente revisado le han fincado créditos exorbitantes, 7 millones, 11 millones, 20 millones, etcétera, porque todos sabemos que ninguna revisión fiscal concluye en ceros, mucho menos si fue manejada únicamente por el contribuyente y por su contador. Por eso es importante que cuando una revisión fiscal se recibe, de inmediato el contribuyente y el contador público acudan a la asesoría fiscal legal que proporcionen abogados fiscalistas expertos en atender revisiones fiscales. La visita domiciliaria o la revisión de gabinete siempre es practicada por contadores públicos, pero dentro de las autoridades fiscales hay áreas legales que revisan el trabajo de los contadores, que orientan a los visitadores sobre cómo deben llevar a cabo sus actuaciones. Siempre atrás hay un área de abogados. Hay en auditoría, en la administración desconcentrada de la auditoría fiscal, hay una subadministración de procedimientos legales que precisamente asesora a las autoridades en las revisiones fiscales. Incluso esa área legal es la que determina este asunto va a ser penal, vamos a formular querella en contra del contribuyente revisado. Desde luego, en su momento, si se formula querella, pasa este asunto a la Procuraduría Fiscal de la Federación, integrada por abogados, y si se presenta la de la querella, llega a la Fiscalía General de la República, en donde hay abogados, y si se vincula a proceso al contribuyente, va a ser resuelto por jueces que son abogados. Entonces, por eso es importante que desde que llega una revisión fiscal se asesore fiscal legalmente a los contribuyentes. Este video surgió la idea de publicarlo porque el martes 10 de enero venía yo de regreso de la Ciudad de México. Me hablaron de mi oficina para informarme que una persona me había buscado porque tenía un crédito de 92 millones a su cargo,
Yo en el trayecto me comuniqué con este contribuyente y él me comentó que le habían notificado ya hacía como 10 días, ¿verdad? Ya habían pasado varios días de que le habían notificado un crédito a las autoridades de 92 millones de pesos, ¿verdad? Le pregunté si había, le pregunté por qué se lo estaban fincando. Este contribuyente es propietario de una gasolinería y me comentó que el problema era que le estaban duplicando los ingresos, tanto lo facturado con lo que se depositó en bancos, porque esta gasolinería no depositaba cantidades al banco que coincidieran con cierto número de facturas, sino que depositaba en el banco cantidades arbitrarias que no coincidían con ninguna facturación. Por decir algo, hacía depósitos de 20,000, de 30,000, de 50,000, pero cuando nosotros revisábamos los 50,000 pesos para ver qué facturas eran las que se depositaron o iban incluidas en ese depósito de 50,000, pues no checaba, no cuadraba. Ante esta situación la autoridad dijo no, unos son tus ingresos facturados y otros son los depósitos porque no coinciden con tu facturación, y le duplica los ingresos y por eso tiene ese crédito ya con recargos, actualización y multas de 92 millones de pesos, ¿verdad? Yo le pregunté si durante la revisión fiscal lo habían asesorado fiscal legalmente algún abogado. Dijo no, que esa visita la había atendido junto con su contador. Aparte, en esa entrevista telefónica se quejó amargamente de su contador porque su contador no llevaba bien la contabilidad, y entonces manejó la revisión junto con su contador malhechote, y al final de cuentas le notifican el crédito de 92 millones de pesos. Es un error manejar la visita sin la asesoría fiscal legal de abogados expertos en manejar revisiones fiscales. El crédito de 92 millones es la consecuencia de del mal manejo que se hizo a la revisión fiscal. Es como si de pronto yo me siento mal y según me tienen que intervenir quirúrgicamente, ¿verdad? Y yo accedo, ¿verdad?, aceptando que me opere alguien que nunca ha operado a nadie. ¿Sí está claro? Evidentemente hay muchas probabilidades de que en el transcurso de la intervención quirúrgica fallezca, porque estoy poniendo mis manos mi asunto en manos de un inexperto, de un ignorante, de un desconocedor. ¿Sí está claro? Entonces, manejar la revisión fiscal únicamente con el contador es una pésima decisión. Si este contribuyente hubiera tenido asesoría fiscal durante la revisión fiscal, probablemente no habría crédito fiscal, o el crédito fiscal sería en un monto mucho menor, porque el contribuyente tiene un año durante la revisión fiscal para demostrar claramente que los depósitos bancarios, aunque no coinciden exactamente con los montos de las facturas, sí pudo haber hecho un trabajo en donde demostrara que los depósitos coinciden con las facturas. ¿Sí está claro? Sí se pudo haber hecho un trabajo adecuado, de tal suerte que al final de cuentas se demostrara que los ingresos no tenían por qué duplicarse. Nosotros en el pasado hemos llevado asuntos de esta naturaleza y hemos logrado que la autoridad no duplique los ingresos con el argumento de que los depósitos bancarios no coinciden exactamente con los importes de las facturas. Se pudo haber hecho eso y el contribuyente tenía un año para haber hecho todo ese trabajo junto con su contador. Si al final de cuentas, cuando se levanta la última acta parcial, la autoridad no le da valor a todo lo que ya trabajó el contador y el contribuyente para desvirtuar la duplicidad de ingresos, ¿verdad? Bueno, todavía el contribuyente puede optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, acuerdo conclusivo en el cual va a alegar lo mismo, que se están duplicando indebidamente sus ingresos,
ahí la autoridad también va a ser llamada a participar en el acuerdo conclusivo y la autoridad va a ir poniendo objeciones porque no está de acuerdo con lo que dice el contribuyente, y el contribuyente podrá ir desde ahorita conociendo las objeciones de la autoridad y podrá presentar promociones en donde desvirtúe las objeciones de la autoridad. Si ante este nuevo escrito del contribuyente y de su abogado y de su contador la autoridad vuelve a poner objeciones, otra vez el contribuyente tiene tiempo para desvirtuar esas observaciones, de tal suerte pues que prácticamente el contribuyente tiene 2 años para, con toda la calma del mundo, trabajando eso sí todos los días, tratar de desvirtuar las irregularidades. En el caso que nos ocupa, como el contribuyente no manejó adecuadamente su revisión fiscal, todo el tiempo que duró la revisión fiscal fue un tiempo perdido, porque no hicieron absolutamente ninguna investigación. ¿Sí está claro? Dejaron que la autoridad únicamente actuara. Y cuando llega el crédito fiscal, ¿verdad?, en lugar de buscar, de ponerse a trabajar de inmediato para desvirtuar esa duplicidad de manera contable, ¿verdad?, este contribuyente equivocadamente se dedica a buscar abogados. Ese día que me habló, me dijo que al otro día tenía 2 citas en Puebla, que ese día ha ido a Veracruz a ver a otro abogado. O sea, a perder el tiempo en lugar de ponerse a trabajar. ¿Qué tan mal se lleva la visita que el contribuyente, cuando se levante el acta final, ya sabe que va a venir un crédito? La autoridad tiene 6 meses para notificar el crédito. Ya sabe que va a llegar un crédito fiscal, máxime que conoce el contenido del acta final. Y el contribuyente pierde el tiempo, no busca abogado. Y es hasta que le notifican el crédito de 92 millones de pesos cuando se pone a buscar abogado. Y ya van varios días y él está perdiendo el tiempo buscando abogado. Se entrevista con uno, se entrevista con otro, perdiendo el tiempo. Y mientras, de los 30 días que tiene para interponer el recurso de revocación, el juicio de nulidad, ya van 10 días buscando abogado, por lo que cuando elijan al abogado, le van a quedar 10 días y en 10 días no va a poder hacer una defensa. Fíjate nada más el error, contratar un abogado para que en 10 o 20 días hábiles haga una defensa, que el contribuyente, si hubiera manejado correctamente la revisión fiscal, hubiera contado prácticamente con 2 años para defenderse. El año que dura la revisión fiscal y el año que puede durar la tramitación de un acuerdo conclusivo. Trabajar 2 años todos los días para desvirtuar las irregularidades de la autoridad es lo inteligente. Nosotros en todas las revisiones que hemos nosotros trabajado con contadores y el contribuyente, en todas hemos logrado reducir los créditos a su mínima expresión. Querían cobrar 20 millones, logramos reducir el crédito a 600,000 pesos, que sí se deben, y entonces en el acuerdo conclusivo logramos pagar esos créditos con la reducción al 100% de las multas y otros beneficios legales que la ley contempla. Esa es la manera inteligente de manejar las revisiones. Pero manejar las revisiones sin asesoría fiscal legal, sin hacer nada en ese año, sin acudir a la Prodecon en busca de un acuerdo conclusivo, trabajando todos los días en ese acuerdo conclusivo para desvirtuar las irregularidades de la autoridad, perdiendo el tiempo, es una pésima decisión que, en el caso que nos ocupa, concluye con la determinación de un crédito de 92 millones de pesos y el contribuyente no únicamente manejó mal la revisión. ¿Cómo es posible que, si ya vio en el acta final que viene la duplicidad de ingresos, que le va a llegar un crédito exagerado, pierde el tiempo, no busca abogado en ese lapso que tuvo, ¿verdad? No, hasta que llegue el crédito se pone a buscar abogado. Sin duda alguna ese asunto va a terminar mal, porque lo que mal empieza, mal termina. Dicen que no escarmentamos en cabeza ajena. Sí se puede escarmentar en cabeza ajena, y por eso la intención de este video es que quienes estén sufriendo alguna revisión fiscal no incurran en los mismos errores y con oportunidad se alleguen de asesoría fiscal, de abogados expertos en la atención de revisiones fiscales,
para que no vivan el calvario que está viviendo este contribuyente desordenado, que hoy enfrenta un crédito de 92 millones de pesos que pudo haberse evitado si hubiera hecho lo correcto. Bien, estimados amigos, en Defensa Fiscal Grupo Jurídico somos expertos en atender revisiones fiscales. Durante más de 35 años hemos atendido revisiones fiscales, siempre con resultados exitosos, logrando desvirtuar durante las revisiones fiscales las irregularidades que falsamente le atribuye la autoridad al contribuyente, ¿verdad? Entonces sabemos de lo que hablamos y además, estimados amigos, somos el único despacho de abogados fiscalistas que se dedica a atender revisiones fiscales. La mayoría de despachos de abogados fiscalistas no atienden revisiones fiscales. Si tú buscas a un despacho de abogados y les dices, oiga, me acaba de llegar una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, te van a decir, hasta que llegue el crédito. ¿Por qué? Porque no conocen cuestiones contables, fiscales, de documentación comprobatoria, no conocen la ley de renta, la ley del IVA, la resolución miscelánea fiscal, no tienen ni idea de la materia fiscal y por eso te dicen no, cuando llegue el crédito fiscal, para que en esa demanda ellos aleguen no el fondo del asunto, no demuestren que no cometiste las irregularidades que te atribuye la autoridad, sino únicamente aleguen de machote ausencia de motivación, ausencia de fundamentación, aunque el acto de autoridad sí esté fundado y motivado, a lo mejor con falsedades, pero sí está fundado y motivado. Pero el abogado, como no conoce la materia fiscal, normalmente alega en sus demandas ausencia de motivación y fundamentación, juicios que necesariamente pierde. Sí, estimados amigos, entonces la idea es de que no manejemos equivocadamente las visitas domiciliarias ni las revisiones de gabinete, porque si lo hacemos en el pecado de hacerlo, podemos sufrir la penitencia de que nos determinen un crédito de 92 millones de pesos o de un monto muy elevado que pudo evitarse si hubiéramos hecho correctamente las cosas durante la revisión fiscal. Bien, estimados amigos, recuerden que nuestra firma de abogados tiene cobertura nacional desde hace más de 30 años. No importa en qué lugar radiques, nosotros podemos trabajar para ti. Si está claro, no importa también si la visita domiciliaria que estás padeciendo inició hace 4 meses, hace 6 meses, si ya van a levantar el acta final, más vale tarde que nunca. Si todavía no se ha levantado el acta final, se puede trabajar incluso en el acuerdo conclusivo y se tendría 1 año para desvirtuar las irregularidades. Y si ya se levantó el acta final, no te esperes a que te notifiquen el crédito de 92 millones para que empieces a buscar abogado. Desde que se levantó el acta final y ya viste lo que te quieren cobrar, busca abogado para que desde ahorita empiecen a trabajar y cuando llegue el crédito fiscal ya gran parte de la defensa esté hecha. Bien, estimados amigos, si queremos resultados diferentes, hay que actuar de manera diferente. Bien, estimados amigos, espero que estas recomendaciones les sean de utilidad y les eviten a futuro graves problemas, porque todos los contribuyentes estamos expuestos a que en un momento dado nos llegue una revisión fiscal por parte de las autoridades. Sean muy felices. Si este video les ha gustado, por favor denle like, compártanlo con sus conocidos, con sus contactos en redes sociales, porque todos los mexicanos que tienen bienes y dinero, tengan o no negocio, pueden ser sujetos de una revisión fiscal y deben saber cómo conducirse en esa revisión fiscal. Y desde luego te invitamos a que te suscribas en este canal para que recibas información de esta naturaleza. Sean muy felices, estimados contribuyentes, contadores y abogados. Nos vemos en el próximo video.